Bueno, y para entender un poco desde dónde viene y cómo fue surgiendo, cómo se fue desarrollando toda la teoría del control, vamos a ver algunos de los muchísimos hitos que se han dado a lo largo del tiempo. Pero en principio, lo más atrás que podemos irnos, por lo menos hasta donde sabemos, es siglo III antes de Cristo. Hay un griego que inventó el primer reloj a agua. Entonces, el tiempo antes se medía, lo pueden ver acá por YouTube, está buenísimo el video porque está la animación de cómo funcionaba ese reloj a agua. Ese se le dejo acá el video que es de este hito, el primero. Entonces, un reloj donde ahí van a ver todo un sistema de control mecánico puro, donde las variables están medias mezcladas, es difícil identificarlas porque está todo el sistema en su conjunto funcionando y no tenemos variables digitales donde podamos hacer un comparador así directo que nos es más natural un poco para nosotros. Pero ese fue el primer reloj a agua que iba midiendo el tiempo y es como que iba andando, iba midiendo, iba girando, digamos, igual que un segundero de un reloj de ahora, pero en días, por ejemplo, en horas o en días. Y podía tener la medición del tiempo anual, que fue un salto a partir de la medición que se hacía antes, que era con una aguja y con el sol, viendo la sombra sobre un plato que tenía, digamos, discretizado las distintas días del año, ¿no? Entonces, con la sombra y el sol sobre este plato, perdón, con la sombra se definía eh, los días, ¿no? Pero este reloj fue el primero. Y luego después hay otro hito muy importante porque lo hizo eh, llevar a la industria, que es el famoso regulador de James Watt, que es un regulador de velocidad, ¿sí? Velocidad de motor, que lo venimos tomando como ejemplo clásico de este tipo de controles. Entonces, si se ven en la puerta de la entrada del INAU o ven el logo del INAU, es este regulador, ¿sí? Que es esta parte que ven acá, ese loguito, ese es el sensor y controlador. Ahí está el sensor y controlador. Después ustedes vean lo más lento y me interesa que lo charlemos porque les va a ayudar mucho a identificar cada una de estas partes. Pero básicamente acá tenemos un motor, ¿sí? Acá tenemos el motor que funciona a vapor, o sea, acá con esta entrada de vapor se le da la potencia del motor. Ese motor hace girar ese eje. Este eje, acá hay una, se me fue la palabra ahora, pero está la rotación traducido a esta rotación, escalada, digamos, y tenemos el eje de salida acá, que esto es lo que nos interesa y lo que realmente mueve la máquina, mueve lo que tengamos acoplado a este eje. Pero, ¿cómo hacemos para medir la velocidad de este eje? Bueno, acá se pone esta correa, que es una reducción, ahí está, se me dio la palabra, una reducción o una amplificación mecánica. Entonces, acá puede amplificar la velocidad o el torque, lo que quieran, y en esta parte de acá estamos midiendo la velocidad del eje, ¿sí? ¿Y por qué se medía? Si no pasa a ningún lado esta medición, no la veo en ningún tablero. Bueno, esta correa con esta reducción, acá hay otras reducciones, y hace girar este eje, ¿sí? Acá ven el ángulo que tiene ahí. Entonces esto gira alrededor de este eje, y la velocidad de giro hace que estas bolitas, son como dos cables con bolitas, estas dos masas, que son esferas de metal, se separan o se acercan al eje a medida que gira por la fuerza centrífuga, básicamente. Entonces, como estas bolitas se separan, si el motor empieza a andar más rápido, esto se levanta. Fíjense que si estas se separan allá, esto queda así, exagerando. Entonces, esta parte que está acá se tiene que levantar. Y cuando esto se levantaba porque aumentaba la velocidad, bueno, estas palancas movían la caldera, movían la mariposa, digamos, de la caldera. Entonces la movían de un mínimo a un máximo o de un rango mínimo a un rango máximo, ¿sí? Y entonces tenías más vapor y más velocidad o menos velocidad. Esto puede estar invertido.
Bien, ese es el regulador de Watt. Entonces eso es el primer control de lazo cerrado mecánico llevado a la industria y fue una revolución industrial, por supuesto. Después tenemos ya Nyquist, que lo vamos a ver en algún momento al final del curso, porque él planteó la teoría de la estabilidad, ¿sí? Entonces él empieza a meter con la teoría este control que estaba acá y empieza a generar conocimiento en la parte teórica, o sea, empieza a modelar parámetros y empieza a modelar un método para poder definir la estabilidad de un sistema. Ya lo vamos a ver más adelante si es estable o no, lo primero que empezamos a ver cuando ya tratamos los sistemas de control. Después, Bode y Evans ven el método del lugar geométrico de las raíces, que este también lo vamos a ver en el curso. Luego ya, miren, estamos acá por el 1900, primer tercio del 1900, después acá ya avanzamos casi hasta la mitad del 1900, o sea, esto es relativamente hace poco, aunque les parezca un montón, en la historia de la humanidad es nada. Después Kalman acá en 1960 trabaja con espacio de estado, que esto también lo vemos en el curso, y esto ya empieza a ser funcional en la carrera espacial. 1980, ya estamos bastante cerca de acá, surge el control, la teoría de control robusto, que es para trabajar con cuando tenemos mucha incertidumbre en los sistemas, incertidumbres paramétricas. Ya vamos a verlo más adelante, pero también este es un hito muy importante. Y después vienen ya sistemas bastante más complejos, de robustez avanzada en los 90. O sea que son teorías relativamente nuevas, pero en toda esta época, por lo menos hasta acá, no contábamos con capacidad de cómputo, acá poca, digamos, no para simular sistemas muy complejos, y de acá para acá sí subimos mucho en capacidad de cómputo, ni hablar de los 2000, vamos a ver acá, de los 2000 para adelante, ¿no? Entonces este salto en la capacidad de cómputo hizo que toda esta teoría eh, sirviera mucho para el análisis, pero empezamos a reemplazar la metodología o a incorporar, mejor dicho, esta tecnología en funciones y librerías, por ejemplo, en MATLAB, con la cual nos aceleran los tiempos muchísimo. Pero la forma de pensar, entendiendo el método que se dio durante toda esta época, es fundamental para entender el comportamiento de los sistemas. Bueno, esto es un poco lo que hablamos ahora y la conexión con el curso es que en algunos capítulos, por ejemplo en el capítulo 6, en el capítulo 4 vamos a ver mucho de la respuesta temporal de los sistemas. En el capítulo 6 vamos a ver estabilidad. En el 8 del 8 al 9 vamos a ver frecuencia y lugar geométrico de las raíces, los temas que acaban de ver acá. Y después en el 10 y lo que sigue es control de estado y controladores ya más digitales que no lo hemos puesto acá. Entonces, bueno, también hay otros temas como el desarrollo moderno, el control adaptativo, robusto y un montón más. Las aplicaciones actuales van desde vehículos autónomos, drones, robótica colaborativa, redes eléctricas, energías renovables, sistemas biomédicos. Esto es impresionante lo que está creciendo. Bueno, por supuesto que eso lo mencionamos antes, ahora ya lo podemos pasar más rápido, pero el mapa de la teoría de control es bastante amplio. Yo les voy a mostrar tipo un infinite board o un tablero infinito donde están todas las técnicas del control, no solo el control clásico, sino el control moderno, pero van a haber palabras como control adaptativo, control robusto, control no lineal, control predictivo, control lineal, el que vamos a ver, control lineal variante o invariante en el tiempo. Y nosotros de todo ese mapa gigante vamos a ver los sistemas LTI, que es lineales invariantes en el tiempo. Linear Time Invariant. ¿Sí?
Entonces vamos a ver los sistemas lineales invariantes en el tiempo. Esos son los que vamos a ver en profundidad en este curso, que es la mayoría de los sistemas, o por lo menos que se pueden adaptar muchos sistemas a eso. Y lo que vamos a ver es el modelado de esos sistemas, cómo se modelan matemáticamente, cómo se expresa el comportamiento de un sistema lineal invariante en el tiempo con con las herramientas matemáticas que conocemos. Vamos a poder analizar la estabilidad de ese sistema. Vamos a ver la respuesta en frecuencia. Vamos a ver algo que se llama el lugar geométrico de las raíces, que también es una técnica que nos permite ver cómo o predecir cómo se va a comportar ese sistema. Y también vamos a ver controladores P y D y algunos otros. P y D, ya vamos a ver qué significa, pero para que lo vayan teniendo en cuenta, porque va a surgir mientras vayamos tomando las clases. Después, por supuesto, todos los otros temas son más de posgrado o asignaturas optativas más específicas, pero esta es la base del sistema de control, y porque sea la base, no crean que va a ser ni más fácil ni más rápido, así que recuerden los tips que vimos en la clase de apertura, la inicial. Bueno, también les voy a ir adelantando un poquito, aunque sé que ahora posiblemente les suene muy raro, el proceso de diseño de los sistemas de control, ¿no? ¿Cómo es la hoja de ruta? Bueno, si lo vemos como diagrama de flujo, se lo presento acá, y si lo vemos como paso, lo vemos acá, pero básicamente, primero, entender o definir cuál es el sistema físico que queremos controlar. ¿Es un motor? Vamos a controlar la velocidad, vamos a controlar la posición. ¿Qué queremos controlar de ese motor? Como por ejemplo un motor. Después vamos a ver, o sea, es preciso llevar ese sistema físico a diagramas de bloques, donde en ese diagrama de bloques, como lo estuvimos viendo anteriormente, hay componentes. Está la planta, está el sensor, está el actuador. Entonces esos componentes, ese diagrama de bloques nos va a permitir eh, describir el sistema físico controlado. Vamos a tener un modelo matemático, o que llegar a un modelo matemático del sistema, para ver qué hay dentro de ese bloque y para poder simular ese sistema, para acercarnos al comportamiento lo más real posible. Ahí, a partir de ese modelo matemático, o de esa, sí, del modelo matemático, que puede ser de muchas maneras, ya vamos a ver acá el punto 3 y 4, hay muchas formas de modelarlo, pero bueno, supongamos que tenemos algún comportamiento matemático físico, lo vamos a pasar a algo que se llama función de transferencia, donde vamos a aplicar, disculpen, transformada de Laplace para llegar a esa función de transferencia. Ustedes de matemáticas ya saben bastante, así que supongo que esto se les va a hacer bastante amigable, digamos. Y una vez que tengan esta función de transferencia, vamos a pasar a el análisis y el diseño, que son las dos partes clave. Análisis para entender cómo es la estabilidad, cómo es la velocidad, la precisión, qué puedo hacer, qué me permitiría hacer este sistema con un controlador y qué nunca voy a poder hacer. Todo eso lo vamos a ver en los capítulos 4, 6, 7, 8, 10. En el 2 y en el 3 van a ver el modelo matemático. Y después también tenemos el 11 y el 12, o el 9, 11 y 12, en realidad 11 y 12, que está un poco entre el 10 y el 9. Esto lo hemos comprimido, lo hemos dejado en el 10 y el 9. Vamos a ver compensadores en el caso de que sea necesario. O sea, ahí vamos a diseñar el controlador previamente a haber hecho el análisis del sistema. Entonces esto es un proceso, como lo ven acá en este diagrama de flujo, iterativo, que si no cumple las especificaciones, lo vuelvo a diseñar. Esta es la parte en la que se itera, digamos, del punto 5 para adelante. Entonces yo digo, ya tengo el análisis, bueno, diseño, y ahora veo, ¿cumple o no cumple lo que quiero? Si cumplió, terminamos. Si no cumplió, rediseño el sistema, y puedo estar aquí varias veces hasta que finalmente cumpla y termino el proceso y queda implementado el sistema. Bueno, ¿cómo se hace en la práctica? Analizar el análisis y diseño, perdón, de la planta y el controlador. Normalmente se aborda con MATLAB, se utiliza dominio
S, dominio en frecuencia, entonces vamos a usar mucho Laplace. Y se aplican técnicas de PID, que es uno de los controladores más importantes. Entonces se obtiene el modelo de la planta, se puede linealizar o identificar. Estos son temas que vamos a ver un poco más adelante. Se analiza la estabilidad, se analiza la respuesta temporal al escalón, que eso es lo que vamos a ver en el tema 4. Y luego se diseña el controlador, que puede ser, vamos a ver, en este caso, en esta cátedra, vamos a ver PID, algo de adelanto y algo de atraso. Estos son controladores que lo vamos a ver en el tema entre el 9 y el 10. Y vamos a ver la estructura de estos controladores y cómo se calculan las ganancias o cómo se predice el beneficio o el efecto de aplicar estos controladores. Una vez que se hace el análisis y el diseño, o en paralelo, tenemos la simulación y ajuste de ganancia. Entonces, con los modelos matemáticos que tenemos, vamos a simular en MATLAB el sistema, vamos a usar dominio S y dominio Z, que se los voy a mencionar nada más, pero lo vamos a ver como una mención en el curso, solamente, para simular el sistema y poder ajustar bien finito las ganancias antes de hacer la implementación, que es lo que viene después y es lo que realmente se hace. Finalmente llega una implementación, que es ese controlador que yo lo trabajé en MATLAB, lo tengo que implementar en un microcontrolador o en algún computador, si es un control digital. Y ahí ya paso al dominio de K, que se llama, o es el dominio de la sí, el dominio K se llama, que es un dominio digital, ¿no? Entonces tenemos el dominio de T, del tiempo, de S, perdón, de Z, que es para simular la planta digital, y de K, que es donde se hace la implementación final. Esto lo vamos a ver ya en el todo junto, se lo voy diciendo para que entiendan, pero lo vamos a ver en el proyecto integrador, porque van a tener que hacer todos esos pasos en el proyecto integrador. Y entonces van a implementar el controlador con algún lenguaje de programación, porque va a ser implementado en un microcontrolador en general. Se van a tener que leer los sensores, entonces va a haber una conversión para poder leer el sensor, van a tener que manejar el actuador, entonces acá pueden haber salidas de tipo PWM o conversiones, no importa, no interesa que lo entiendan ahora, son muchas cosas para entenderla ahora, simplemente quiero que les quede como guía para cuando vayamos avanzando puedan retroceder a esta parte y unir todos estos conceptos. Se van a ver periodos de muestreos, timing, interrupciones, todo esto va en la implementación. Pruebas en planta real, ajuste fino de ganancias si es necesario. Me interesa que recapitulemos y nos queda análisis y diseño, que es papel y MATLAB, simulación, que es ajuste ya de ganancias de lo que analizamos acá y también seguimos con MATLAB. Acá podemos hacerle pruebas, testeos, perturbaciones, todo lo que queramos en la simulación. Y después viene la implementación real, donde también aparecen nuevos desafíos y nuevas cuestiones, porque ya no estamos trabajando con la matemática y la simulación. Acá solo implementamos el microcontrolador, el controlador en el microcontrolador. Acá implementamos el controlador de todo el sistema que habíamos hablado. Recuerdan que tenemos la planta, el controlador, la señal sensada y el comparador. Acá vamos a implementar ese controlador. Pero la planta ya no es la real. En el paso 2 la simulaba, en el paso 3 es la que es. Entonces surgen otros desafíos en esa implementación. Por lo tanto, matemáticamente hablando, normalmente arrancamos en el dominio S, que es el diseño, después se pasa al dominio Z, que es para hacer la simulación discreta de la planta, y después se pasa al dominio, digamos, K, que es la implementación en tiempo real del microcontrolador. Entonces ahí tenemos esos tres pasos grandes unidos a la matemática o a las herramientas matemáticas y de software que tenemos en cada uno de los pasos. Bueno, después hay subpasos, que me parece mucho para verlo ahora, pero sí que quede unido acá. Que vamos a verlo muy rápido para que ustedes después puedan volver acá. Entonces tenemos identificar entrada-salida, linealizar a veces si es necesario, verificar la estabilidad o los polos del sistema. Ya vamos a ver qué es eso.
Vamos a diseñar, después con esto se diseña el controlador. Como herramientas de software para todo esto, vamos a tener MATLAB y MATLAB Código o MATLAB Simulink, cualquiera de las dos. Vamos a usar comandos predefinidos de la librería de MATLAB para funciones de transferencia. También para el análisis, ahí tenemos comandos predefinidos de MATLAB, donde podemos correr todos estos métodos. Y después también vamos a diseñar el controlador con otras librerías de MATLAB. Entonces siempre esto es un proceso iterativo que se va ajustando y mejorando. Y después por otro lado están las especificaciones típicas que queremos para un sistema de control. Cuál es el sobrepico, cuál es el tiempo de asentamiento, cuál es el error de margen permanente. Esto lo vamos a ver en el tema 4, así que no se hagan problemas. Bueno, les dije algo de las herramientas computacionales, ya las tenemos acá. Y eventualmente en alguna implementación podríamos ir a Python, no lo vamos a hacer en el curso, pero si a ustedes les interesa podemos ver algunas implementaciones que las llevemos a la vida real en Python. Eso lo podemos ver con cada uno, no hay problema. Entonces, hablamos de las salidas y entradas del sistema, hablamos de los lazos abiertos y cerrados, o los sistemas de lazo abierto y cerrado, hablamos de la retroalimentación o el feedback, ¿sí? Que es la clave del control moderno. Y también hemos hablado un poquito, una introducción a un proceso estructurado que es el que vamos a seguir paso a paso. Luego para el capítulo 2 nos vamos a meter a recordar algo sobre el modelado del dominio de la frecuencia, o sea que nos vamos a recordar el tema transformada de Laplace y algunos fundamentos matemáticos que nos van a hacer falta para modelar el proceso. Así que acá les dejo también los conceptos claves en las diapositivas y tienen algunas preguntas de evaluación para que se hagan y con las respuestas en la diapositiva siguiente, así empezamos a profundizar y a aprender a retener todos estos conceptos que estamos viendo.